buenas tardes para todos y todas. Recibo un especial saludo de parte del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de Judicatura, así como los demás magistrados y magistradas que tengan la corporación. En el mismo sentido, un saludo muy especial a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En la tarde de hoy continuamos con el ciclo de capacitaciones sobre justicia restaurativa que adelanta la Escuela Judicial durante este año. La experiencia de hoy, la experiencia que vamos a escuchar, tiene que ver con el servicio Forjar, una entidad que está vinculada al Distrito de Bogotá y que atiende a los menores que son objeto del ejercicio de la acción penal por parte del sistema penal acusatorio. El servicio Forjar restaurativo parte de la premisa o parte de las premisas de la justicia restaurativa. Por ello, el paso de los jóvenes por este sistema tiene como finalidad promover su desarrollo humano, de las víctimas, de la comunidad, y tiene como objetivo y meta esencial un sentido de la vida y una motivación del cambio. Se parte de la premisa de que el desarrollo humano es un proceso encaminado a ampliar las oportunidades de las personas, que también es un objetivo, por lo que constituye a su vez un proceso y un resultado, y que implica que las personas deben influir en los procesos que determinan sus vidas. En esa medida, en la tarde de hoy vamos a escuchar la experiencia y los aprendizajes del servicio Forjar Restaurativo, y para ello contamos con la participación del doctor Idelfonso Ramírez Cáceres, quien impartirá, como ya mencionaba, la conferencia titulada La justicia restaurativa como modelo de desarrollo humano que promueve la autodeterminación de los adolescentes y jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El doctor Idelfonso Ramírez es líder comunitario, investigador, asesor y gestor de proyectos en el campo de las humanidades con visión interdisciplinaria y capacidad para desarrollar de forma creativa y rigurosa propuestas teóricas y prácticas para el estudio, análisis y abordaje de problemáticas sociales. Es candidato a doctor en desarrollo humano, humanismo, de la Universidad San Buenaventura, máster en terapia de familia sistémica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con un certificado de estudios avanzados en justicia juvenil de la Universidad de Ginebra, Suiza. Es especialista en adicciones, es especialista en tratar adicciones y es licenciado en pedagogía de la Universidad Católica Luis Amigó. Viene participando en escenarios de educación popular como la Corporación de Servicio de la Defensa de la Niñez y otras instituciones vinculadas a la atención y lucha contra el pandillismo y la delincuencia infantil. Como siempre indico, tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado responderá algunas preguntas formuladas a través del chat de participación. Doctor Idelfonso Ramírez, es un gusto tenerlo entre nosotros. Siéntase bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor David. Muy buenas tardes para todos y todas. Gracias a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales. Asimismo, buenas tardes y gracias a todas las demás personas que nos acompañan en esta conferencia, en esta charla virtual que vamos a compartir el día de hoy. Bueno, como ya lo mencionaba el doctor David, nos encontramos hoy en esta tarde para hablarnos un poco acerca de la justicia restaurativa como modelo de desarrollo humano que promueve la autodeterminación en los adolescentes y jóvenes del sistema de responsabilidad penal adolescente. En nombre de la Secretaría Distrital de Integración Social, de todo el equipo de trabajo, de la Subdirección para la Juventud y en especial del Servicio Centro Forjar Modalidad Forjar Restaurativo, agradecemos la invitación a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por esta invitación que nos hacen a contar un poco nuestra experiencia. Sobre todo, pues, en la lógica de entender la Secretaría de Integración como la entidad líder del sector social, responsable de la formulación e implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos, que ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada la inclusión social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad. En esa lógica, digamos que se viene promoviendo desde la Subdirección para la Juventud y mediante el Servicio Centro Forjar, modalidad Forjar Restaurativo, el modelo de justicia restaurativa, ¿cierto? Como promotora del desarrollo humano para los adolescentes y los jóvenes del Servicio de Responsabilidad Penal. Entonces, como lo venimos diciendo, la justicia restaurativa como modelo de desarrollo humano que promueve la autodeterminación en los adolescentes y jóvenes del sistema de responsabilidad penal adolescente surge del análisis reflexivo de la experiencia del servicio en el marco de la implementación de un modelo de atención que ha enfocado su accionar en el reconocimiento de los adolescentes y jóvenes que ingresan a nuestro servicio, pero también las víctimas y la comunidad
como seres humanos que requieren acompañamiento para abordar diferentes aspectos de su desarrollo, que incluye las necesidades psicológicas básicas. Y aquí ya entramos a hablar un poco acerca de la teoría de la autodeterminación, que concibe estas necesidades psicológicas básicas como autonomía, competencia y relacionamiento social. Ya más adelantico iremos hablando de ellas. También entonces necesidades como la autorregulación, la motivación humana, la motivación autónoma y controlada, las metas, aspiraciones de vida, vitalidad, energía y las relaciones socioculturales para la motivación, así como ambientes sociales como la conducta, el afecto y el bienestar. Y en esta lógica y incursionando en el análisis reflexivo, el servicio pretende describir 4 variables referentes a los adolescentes y jóvenes que ingresan al sistema, analizando esa correlación que puede existir, esa asociación que puede existir entre ellas. La primera es la presencia de modelos de comportamiento delictivo y de normas subjetivas favorables a su seguimiento, al mantenimiento del comportamiento delictivo en el entorno sociocultural de los adolescentes y los jóvenes. Segunda, la motivación controlada. Componente de la estructura motivacional basada en el seguimiento de incentivos externos o en la introyección emocional de estos modelos. Tercera, la motivación autónoma. Componente de la estructura motivacional basada en la motivación intrínseca o en la identificación e integración de modelos externos favorables a esta motivación intrínseca. Y la perspectiva de tiempo futuro. Tendencia humana, ¿cierto?, que pretende organizar el comportamiento a marcos temporales futuros con determinadas características actitudinales. Cuando un adolescente o joven ingresa al sistema de responsabilidad penal adolescente, ¿cierto?, como consecuencia de la comisión de un acto delictivo, inicia un periodo crucial para su desarrollo humano. Y ahí es muy importante el actuar del mismo sistema de responsabilidad penal. Porque lo puede llevar, digamos que este momento tan importante lo puede llevar, digamos, a 2 escenarios posibles. Por un lado, a un escenario que le permita características de motivación, de desarrollo, de bienestar, de continuar fortaleciendo su proyecto de vida, o por el contrario, lo puede hundir en un círculo vicioso de funestas actividades delictivas. Digamos que cualquiera de ellos, y en el desarrollo de estos es súper importante que podamos nosotros tener en cuenta elementos determinantes de este desarrollo que terminan siendo la actividad que despliega el sistema preventivo al interior del sistema de responsabilidad penal adolescente. Y nosotros lo hemos identificado como factor proximal, y digamos que aquí apoyamos bastante en la teoría bioecológica de Ulrich Bronfenbrenner, y este factor proximal es el que va a entrar en interacción, ¿cierto?, con otros contextos. El factor proximal lo entendemos nosotros en el marco, digamos, de los procesos con los adolescentes y los jóvenes, como esa actividad principal a partir de la cual los adolescentes se van a relacionar con un contexto individual en lógica motivacional. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que las motivaciones que tiene el adolescente, esas propias, innatas, individuales de él, entran en relación con este factor proximal. Y ya hemos hablado de que el factor proximal es ese tiempo, es esa interacción durante su proceso en el SLP. Entra también, digamos que en interacción con otro contexto, que es el contexto, digamos, donde él se desarrolla. Y aquí también nos apoyamos muchísimo nosotros en Ulrich Bronfenbrenner, que nos permite a nosotros entender ese microsistema en los cuales se desarrolla el adolescente y el joven, su familia, su vecindario, la escuela, el mismo espacio del sistema, que en el caso nuestro es el servicio Forjar, y cómo se interaccionan estos pequeños microsistemas, cómo los otros sistemas, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema, entran a influenciar ese desarrollo de los adolescentes y los jóvenes. Finalmente, también entra en interacción este factor proximal con el contexto temporal. Y este contexto temporal es entendido como el tiempo que el adolescente y el joven va a durar en el sistema, esa incursión que tiene en el sistema, es decir, la duración que tiene para él esta atención pedagógica. A partir de ello, el servicio Forjar restaurativo se pensó en cómo hacer para empezar a transformar
esas perspectivas subjetivas que tenían los adolescentes y los jóvenes del acto delictivo. Entonces, digamos, lo importante en este ejercicio, en este modelo, es que el Centro Forjar centra su actuar en el análisis del factor motivacional individual del adolescente y el joven, que nos permita entender en este contexto de las interacciones la autodeterminación del comportamiento. ¿Cómo podemos hacer que los adolescentes y los jóvenes autodeterminen su comportamiento que nos permita, en el marco de ese sistema de educación socioemocional preventivo, generar acciones que transformen el sentido subjetivo sobre las actividades delictivas y fomenten la motivación autónoma hacia las competencias personales? Que ellos puedan desarrollar esas competencias personales individuales de las que hablábamos hace un momento. Y eso les permite desarrollar la motivación autónoma, que, como les dije, transforme ese sentido subjetivo de las actividades delictivas, de cómo se están vinculando ellos a las actividades delictivas. Para así, digamos que lograr plasmar en perspectiva de tiempo y presente, de futuro, presente y presente, una lógica en la que ellos revisen a partir de acciones concretas la promoción de las finalidades del sistema, que están en clave de educativo, el protector y el restaurativo, y encima puedan ellos transformar proyecto de vida a partir de la internalización, de la responsabilización, pensarse en reparación y obviamente en esta reintegración social, garantizando finalmente el restablecimiento de los derechos de los adolescentes y los jóvenes. Vamos a pasar entonces ahora a ver un video que les va a explicar un poco más de cara a la cotidianidad del servicio Centro Forjar, modalidad Forjar Restaurativo, en las voces de algunos de mis compañeros. ¿Qué es el servicio Centro Forjar? El tema del delito pasa a un segundo plano. Llegar a forjar no es llegar a cumplir una sanción, es llegar a cumplir sus sueños y sus metas, que es una gran diferencia. Cuando ya se aterriza, se sensibiliza y se visibiliza que no es la persona que cometió un delito, es un joven que por diferentes circunstancias llegó a estar vinculado al sistema de responsabilidad penal, nos acercamos a él y lo empezamos a potencializar como persona. Es un centro que le brinda a uno bastantes ayudas, como educativas, como para trabajo, como para la familia, para la sociedad. Porque aquí le dicen a uno, usted tiene que estudiar, usted qué quiere estudiar cuando acabe el bachillerato, qué profesión quiere hacer, y si usted quiere estudiar y trabajar al mismo tiempo, le podemos colaborar buscando trabajo, le ayudamos a hacer las hojas de vida, en tales lados hay ferias de empleabilidad, todo eso. Entonces uno tiene varias oportunidades de trabajo, de estudio. Aquí tienen pues un lugar donde se les escucha, se les tiene en cuenta, sensibilizándonos y abordándonos todo su contexto de vida y todo su contexto familiar. Personas que estamos allí para tenderles la mano, que eso hace parte fundamental también de nuestro trabajo. Que sepan que pueden lograr una transformación de pasar de lo ilegal a lo legal y que desde Forjar siempre está el equipo para apoyarlos. Nunca es tarde para reivindicarse consigo mismo, ya uno puede dar a demostrar el potencial que uno tiene. Y gracias por ese apoyo incondicional que me le brindaron a mi hijo y a nosotros los papás. Y que gracias a ellos también mi hijo salió, como se dice, de ese abismo donde se encontraba. Es la oportunidad para reparar, para reconstruirnos como personas, como familia, como sociedad y para ser garantes y gestores de comunidad de manera positiva, siendo líderes de un nuevo contrato social para Bogotá. Felicitaciones, hijo. Soy Distrito Joven, generación de jóvenes con derechos. Listo, como veíamos hace un momento entonces en la presentación del servicio Forjar Restaurativo, nosotros concebimos el servicio no como un espacio para el cumplimiento de sanciones, lo consideramos como un espacio de oportunidades para que los adolescentes y los jóvenes inicien o continúen este proceso de su desarrollo humano, que en clave de la justicia restaurativa, como hemos venido mencionando, promueve la autodeterminación para que consolide más fácilmente, digamos que esas estructuras motivacionales que le permiten llegar finalmente a consolidar, como se lo mencionaba, proyectos de vida en clave de la legalidad. Entonces, el servicio Forjar Restaurativo desarrolla un proceso restaurativo mediante un proceso de encuadre socioemocional
¿Qué queremos decir con esto? Digamos que para nosotros es muy significativo que este proceso de acogida, de llegada, de bienvenida para los adolescentes y los jóvenes sea un puente que le permita interaccionar de una manera vincular con todo el equipo que acompaña los procesos de servicio Centro Forjar. Nosotros contamos con un equipo de psicólogos, equipo de trabajadores sociales, terapeuta ocupacional, pedagogía, un área jurídica, un área de salud conformada por una enfermera, por una nutricionista. Contamos con todo un equipo que aporta en este ejercicio de consolidar estos proyectos de vida de los que nosotros estamos hablando. Y en este marco, entonces, de los procesos restaurativos, desarrollamos nosotros varias estrategias restaurativas que le apuntan dependiendo digamos que, de la acción por la cual el adolescente y el joven es vinculado al servicio, estrategias restaurativas como empatizando, entrelazando, forjando y consintiéndonos que mediante esos procesos educacionales a nivel socioemocional preventivos, abordaje individual y familiar, donde desarrollamos la capacidad restaurativa que nos lleva a la responsabilización. Una responsabilización que siempre va a estar, digamos que en el marco de una nutrición emocional y relacional. Nosotros, ¿qué queremos con ellos? Que ellos se reconozcan a sí mismos como sujetos sociales de derechos, pero también reconozcan a esas otras personas, a esos otros sujetos a los cuales ellos han vulnerado, pero siempre en el marco de una nutrición emocional y relacional que no nos lleve a mayores separaciones, sino por el contrario, mantenga una vinculación permanente, para que finalmente lleguemos a un encuentro restaurador que nosotros hemos denominado Kintsugi. Digamos que es el espacio en el que nos encontramos con el ofensor y la víctima, puede ser la víctima directa, indirecta o análoga, pero digamos que es un proceso que a partir del cual nosotros buscamos sanación para el propio adolescente y joven, para la víctima, para la comunidad, para las familias, que permitan la visibilización y reconocimiento de un abordaje que lleve a una reparación real, una reparación en clave de restauración, para que finalmente nos lleve a nuestros adolescentes jóvenes, las víctimas, la comunidad, a una inclusión social en el marco, insistimos, de una nutrición emocional y relacional, desde el reconocimiento socioemocional de los adolescentes y todos los actores del sistema, en el fortalecimiento de ese entorno social en el que los adolescentes y los jóvenes se desarrollan. Bueno, vamos a contarles entonces un poco sobre qué concepto de justicia restaurativa nosotros desde el servicio nos estamos parando. Y es bien importante, digamos, que el reconocimiento que hemos hecho nosotros de un concepto que propuso la ONU y que nos lo trajo a nosotros Virginia Domingo de la Fuente, una docente que nos aportó muchísimo, digamos, que en este ejercicio de formación de justicia restaurativa, y que encontramos, digamos que muy alegremente también, que el ICBF lo acogió también en los criterios orientadores para la implementación de procesos y prácticas restaurativas en el sistema. Y es ese concepto que concibe la justicia restaurativa como una respuesta evolucionada al delito o al conflicto que respeta la dignidad y la equidad de todas las personas, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de las personas afectadas. Y esto está en total dirección y en clave directa con el concepto de desarrollo humano que también desde el servicio nosotros conceptualizamos, porque lo entendemos como la meta de toda la actividad que una persona realiza de manera autodeterminada en un contexto social, cultural e histórico específico. Esta actividad abarca los principales campos de la existencia individual, tales como las relaciones sociales, la educación, la salud, los campos de trabajo, las relaciones de intimidad y el cuidado del medio ambiente. Y para el caso de los adolescentes y jóvenes, su relación con todo el sistema de responsabilidad penal, pero particularmente su relación con el delito. Y digamos que eso nos interesa muchísimo a nosotros en clave del desarrollo humano de los adolescentes, es cuál es su relación con el delito, y ahí entonces entramos nosotros a revisarnos un poco ese enfoque histórico-cultural que nosotros también le estamos dando al desarrollo humano. Pero digamos que el ser humano desarrolla su aprendizaje mediante la interacción social, ¿cierto? En la cual ellos adquieren nuevas, mejores y potenciales habilidades cognitivas como proceso lógico de sus experiencias socioculturales
en los diferentes contextos en los que participa. Eso ya Vygotsky nos lo venía diciendo cuando él propuso su zona de desarrollo próximo. Pero también digamos que nosotros en este enfoque histórico-cultural del desarrollo trajimos un poco a Bárbara Rogoff cuando ella plantea que el aprendizaje como proceso de implicación mutua entre los sujetos, que lleva a una comunicación, motivación, coordinación y justificación de las acciones desde esos aprendizajes socioculturales. Y ella lo definió como la teoría de la participación guiada. Entonces, es claro, los adolescentes y los jóvenes se desenvuelven en varios contextos, como se lo decíamos hace un momento, retomando un poco a Bronfenbrenner y digamos que sus diferentes sistemas en el modelo bioecológico. Entonces, si ellos lo aprenden de esa manera y entendiendo la zona de desarrollo próximo como ese espacio temporal de aprendizaje en la relación e interacción entre los adolescentes y los jóvenes, ya sea con su contexto, con las personas, consigo mismo, con su familia, ese aprendizaje es el que va a ser determinante para las acciones que va a hacer en un futuro. Y entonces, la teoría de la participación ya que nos propone Bárbara Rogoff nos lleva a entender cómo el adolescente y el joven, en esa misma lógica de la zona de desarrollo próximo, consolida estos aprendizajes. Y eso termina siendo para nosotros muy importante en el servicio Forjar, porque son determinantes estos procesos para que los adolescentes y los jóvenes terminen vinculándose o no a las acciones delictivas, pero ya estando en el sistema puedan estar, digamos que direccionando su actuar a esos dos posibles escenarios de los que hablábamos al comienzo, ¿verdad? De una autodeterminación que los lleve por un camino de bienestar o una autodeterminación que los mantenga en el marco de las acciones delictivas. Y como les mencionaba, digamos que para nosotros es fundamental esta teoría bioecológica de Bronfenbrenner en el marco de que él entiende el desarrollo humano como un fenómeno de continuidad y cambio en las características biopsicológicas de los seres humanos, que se extiende a lo largo del curso de la vida y a través del tiempo histórico. Y aquí entonces retomamos nosotros un concepto y un elemento bien importante también de la teoría que nos aporta la teoría bioecológica de Uriel, y es los procesos proximales. Uriel digamos que define los procesos proximales como la fuerza impulsadora y motor del desarrollo humano. Y es entender estos procesos proximales como las diferentes interacciones que los seres humanos, en el caso de nuestros adolescentes y los jóvenes, pueden tener en un tiempo, ¿cierto?, de manera repetida y durante el periodo. Entonces, digamos que el proceso proximal para el caso de nuestros adolescentes termina siendo esta sanción pedagógica que él va a vivenciar, porque finalmente lo que intentamos nosotros hacer es que la vivencia de la sanción pedagógica le permita, en el marco de ser entendido como un proceso proximal, la transformación de esa subjetividad que le están dando a las actividades directivas. Y obviamente, parado sobre la teoría de la autodeterminación, que como una macro teoría de la motivación humana, comprende que la conducta es influenciada por distintos factores, ya sea de origen intrínseco o extrínseco, que afectan la motivación actual y posibilitan esa capacidad organística que conduce a satisfacer las necesidades psicológicas básicas de competencia, relación y autonomía. Entonces, digamos que ahí iniciamos nosotros un proceso de reconocer en los adolescentes y los jóvenes qué los está motivando a ellos de manera intrínseca, o sea, cuál es su motivación autónoma, pero también cuál es la motivación extrínseca, esa motivación controlada, y hacemos ese análisis entonces comparativo entre la motivación autónoma y la motivación controlada en clave directa de autodeterminarse hacia uno de estos dos escenarios que les mencionábamos hace un momento. Entender la compleja naturaleza biopsicosocial del ser humano y particularmente de los adolescentes y jóvenes, que sabemos que es una etapa de la trayectoria de vida del ser humano compleja. El servicio Centro Forjar, modalidad Forjar restaurativo, se plantea el desarrollo humano desde un enfoque histórico-cultural, como ya se los veníamos nosotros mencionando, a partir entonces de entender la categoría psicológica del ser humano en una interacción completamente directa con categorías biológicas y sociales. No lo podemos separar. Tenemos que entender que es un adolescente y un joven, un sujeto psicológico que va a interaccionar con un contexto biológico y con un contexto social. En eso se desenvuelve él, en eso interactúa, y desde ahí tenemos que entenderlo.
Y por eso nosotros entonces, a partir de esas categorías, entendemos que el adolescente y el joven necesitan procesos de autodeterminación, entendiéndolos como la principal categoría psicológica definitoria de la persona humana, y la cultura como la principal categoría social también definitoria del ser humano. ¿En clave de qué? En clave de que de concebirse un ser social autodeterminado, ¿cierto? Psicológicamente capaz de autodeterminarse, le va a permitir interaccionar con esa categoría social que define en cierta manera y lo envuelve en un proceso de aprendizaje social, como ya lo veíamos con Vygotsky y con Barbara Brown. Entonces, digamos que ya ir centrando nuestro modelo de un proceso restaurativo autodeterminado, que de ahí es donde tomamos entonces la justicia restaurativa como modelo de desarrollo humano que promueve la autodeterminación de los adolescentes y jóvenes. Lo vamos a explicar un poco mejor acá. Proceso restaurativo autodeterminado. Pretendemos entonces nosotros analizar el impacto que tiene ese proceso legal en el espectro emocional y en el bienestar psicológico de los adolescentes y los jóvenes, entendiendo el delito un síntoma de esos procesos histórico-culturales de los que nosotros veníamos hablando en un momento. O sea, el adolescente no se levanta un día y per se decide iniciar acciones delictivas. No, el acto delictivo termina siendo un síntoma de todas las situaciones histórico-culturales del adolescente y del joven. ¿Para qué? Para que todos los actores que intervienen en el proceso del adolescente y del joven en el sistema de responsabilidad se entiendan como una fuerza social que van a entender a este adolescente y a este joven desde su ser, no desde el hacer. O sea, insistimos, el delito no nos interesa a nosotros, nos interesa es el ser, porque finalmente el delito es el síntoma. Obviamente es bien importante entender por qué el adolescente y el joven se vincula acá, pero queremos entender más por qué el adolescente y el joven llegó a este delito. Finalmente, es lo que nos va a permitir a nosotros llegar al para qué está el adolescente y el joven en el sistema de responsabilidad penal. Entonces, esto nos lleva a entender ese desarrollo humano en clave de qué. En clave de que él comprenda que cometió un delito, o en clave de que comprenda que el delito por el cual él llegó al sistema, que obviamente debe hacerse responsable, como se los mencionábamos hace un momento, debe transformar esa subjetividad con la cual lo entiende. ¿Para qué? Para poder humanizar los procesos a los cuales el adolescente está vinculado en el sistema, pero finalmente transformar su vida, prevenir acciones de reincidencia, prevenir acciones de daño hacia él mismo y de volver a cometer daños hacia otros y otros. El servicio entonces comprende que los adolescentes y los jóvenes del sistema de responsabilidad penal requieren, desde nuestro modelo educacional socioemocional preventivo, transformar, ¿cierto? A partir de sus zonas de desarrollo próximo, de los procesos de participación, ya estando en el sistema. Recuerden que aquí venimos hablando de que el factor proximal, ese proceso proximal que el adolescente y el joven va a tener en este momento en el sistema, es la incursión en el mismo sistema. Y entonces debe ser transformado a partir de esos aprendizajes que adquiera en sus zonas de desarrollo próximo y a través de los procesos de participación guiada en las asociaciones directas entre la motivación controlada externamente, o sea, lo que él adquiere de su vida afuera. Finalmente somos nosotros, ¿cierto? Todo el equipo del sistema, los actores del sistema de responsabilidad penal externos, que vamos a darle a él la consolidación de una motivación que él puede controlar de manera externa. O sea, ese aprendizaje lo va a adquirir desde esa motivación externa que la va a internalizar para que se vuelva una motivación autónoma y en clave de la perspectiva de tiempo futuro logre finalmente esta transformación de sentirse y de estar en exclusión social. Digamos que él viene sintiéndose en proceso de exclusión social y por eso decide vincularse a acciones delictivas. Entonces, digamos que esta espiral de la vida en que nosotros queremos que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes inicien un proceso de desarrollo humano está en clave de consolidarse, reconocerse, visibilizarse, potenciando su motivación autónoma totalmente.
El servicio entonces concibe la justicia restaurativa como un camino hacia el desarrollo humano que permite que los adolescentes y los jóvenes se movilicen sobre la base de reencontrar su motivación autónoma, consolidando procesos de crecimiento personal que fortalecen sus habilidades y competencias de manera autónoma. Insistimos que este proceso tiene que ser, digamos que sobre la base de la motivación autónoma, la motivación intrínseca. Obviamente, motivación externa que puede vincularse a procesos de internalización, pero que finalmente debe transformar en una motivación intrínseca, en una motivación autónoma. El sentido entonces de la justicia restaurativa en clave de desarrollo humano para el sistema de responsabilidad penal debe entenderse en relación a la explicación de las acciones motivadas complejas propias del comportamiento de los adolescentes y los jóvenes del sistema, que nos permita la comprensión y la explicación de los fenómenos que concurren a su determinación y por consiguiente aproximan a su predicción y a su transformación a través de la intervención motivacional. Digamos que ese es el sentido que los adolescentes y los jóvenes deben encontrar y darle a su estar en el sistema de responsabilidad penal. Y de eso, digamos que en clave de la motivación externa que les hablaba hace un momento, nosotros, todos los actores del sistema, debemos apoyar que realmente eso se dé. La justicia restaurativa les debe permitir restaurar, digamos que su sentido de vida auténtico, emanado de ellos, desde una perspectiva de crecimiento personal en un progreso de sus competencias, de sus habilidades, en una proyección de nuevas metas, de la satisfacción de las necesidades básicas de autonomía, competencia y relacionamiento. Ya se los he mencionado, digamos que en varias oportunidades. En el marco de la teoría de la autodeterminación, digamos que Ryan y Deci plantean que los seres humanos tenemos unas necesidades básicas. Estas necesidades básicas son las que nos permiten llegar a encontrar la eudaimonia, que nos permite entonces ser felices completamente, o sea, estar en una realización total. Y para que eso se dé, tenemos que tener desarrollada la competencia, ¿cierto? La necesidad básica de competencia, sentirnos que somos competentes para estar actuar con, pero la competencia de autonomía, ¿cierto? Porque finalmente digamos que podemos ser competentes, pero tenemos que reconocernos autónomos en el desarrollo de esta competencia. Y finalmente, un factor y un elemento importante que nos plantea la teoría de la autodeterminación es ese relacionamiento social. Los seres humanos somos sociales por naturaleza. Entonces, ese relacionamiento social también hace que los seres humanos, sobre todo los adolescentes y los jóvenes, se consoliden en este desarrollo humano. Entonces, digamos que por eso los procesos de socialización, los actores del sistema debemos promoverlos bastante en nuestros adolescentes y en nuestros jóvenes. Pero digamos que finalmente esa autonomía, esa competencia, ese relacionamiento social va a permitir la restauración, ¿cierto? Que los adolescentes y los jóvenes restauren la construcción de un proyecto de vida que se centre de manera auténtica en su propio ser, en sus propias competencias, en sus propias decisiones autónomas y en clave, digamos, de estas relaciones de apoyo. Desde el servicio Forjar, entonces, se propone la estructura motivacional como el principal factor personal que influye en la interacción entre el conjunto de factores de diversa índole responsables de la comisión de infracciones ilegales por parte del adolescente y del joven. Entonces, digamos que este factor principal, la estructura motivacional, es lo que tenemos que nosotros empezar a revisar, porque es quien lleva al adolescente y al joven a cometer esas infracciones. ¿Para qué? Para que se examinen las asociaciones entre la motivación controlada externamente, ¿cierto? La motivación autónoma y la perspectiva del tiempo futuro. La asociación entre estas tres permite que los adolescentes y jóvenes revisen qué los ha conducido a sentirse en exclusión social y a vincularse a acciones delictivas. Se identifican las actitudes temporales que otorgan al pasado y al presente y su impacto sobre la motivación y autodeterminación para asumir el pasado, vivir el presente y aproximarse al futuro. Porque recordemos que este enfoque histórico-cultural permite eso, permite que revisemos el pasado de ellos, cómo están viviendo su presente y cómo se quieren aproximar a este futuro que están consolidando a partir de su paso por el sistema. Lo que permite identificar si estos adolescentes y jóvenes
han desarrollado de forma autodeterminada una perspectiva de tiempo futuro centrada en el fomento de sus competencias o habilidades. Por el contrario, actúan más en función de una motivación controlada externamente por modelos sociales cercanos al comportamiento delictivo que por modelos intrínsecos centrados en el fomento autónomo de sus habilidades para la vida. Todo esto en busca de una modificación de la estructura motivacional, digamos, en clave de perspectiva de tiempo futuro, que permita intervenir educacionalmente en el cambio de sus proyectos de vida. La implementación de un sistema de educación socioemocional preventivo que transforme el sentido subjetivo sobre las actividades delictivas fomenta la motivación autónoma de las propias habilidades para la vida y la formación coherente de una perspectiva de tiempo futuro que fortalece la autonomía basada en sus propias competencias, sus habilidades y sus necesidades básicas para la vida. Finalmente, digamos que la implementación de un sistema de educación socioemocional preventivo tiene que consolidar en los adolescentes y los jóvenes su autonomía, sus competencias autónomas, sus propias habilidades, sus necesidades básicas para la vida. La idea que planteamos nosotros no es que externamente, como se viene diciendo, una motivación controlada, nosotros les digamos qué tienen que hacer. Lo que necesitamos es que a partir del aporte de todos esos actores del sistema, en clave de motivación externa, nosotros los llevemos a potenciar su motivación autónoma. Esta motivación intrínseca que les permita entonces tener una autonomía, unas competencias, unas habilidades que los lleven a transformar sus proyectos de vida. Bueno, ya para ir concluyendo un poco entonces el ejercicio de hoy. Para el servicio por cargo, nosotros entendemos el desarrollo humano como el proceso encaminado a ampliar las oportunidades de las personas, pero también a la vez como un objetivo. Se constituye entonces en un proceso y en un resultado. ¿Qué implica esto? Que las personas deben influir en los procesos que determinan sus vidas. Esta concepción de desarrollo humano llevó al servicio restaurativo a adoptar para su modelo de atención el principio teórico que asume la autodeterminación como una dimensión psicológica esencial para el ser humano. El desarrollo humano como un propósito humanista esencial del comportamiento autodeterminado y la justicia restaurativa como promotora de esta armonía social esencial para la responsabilización, la reparación y la reintegración social, donde entonces autodeterminación, desarrollo humano y justicia restaurativa se convierten así en tres categorías definitorias que aportan a la consolidación del bienestar humano de los adolescentes y jóvenes del sistema. También creemos que es necesario restaurar el sentido de vida de los adolescentes y jóvenes para que se movilicen sobre la base de reencontrar su motivación autónoma hacia el crecimiento personal, hacia el progreso de sus habilidades y de sus competencias de manera autónoma, en contraposición a un sendo crecimiento que camina sobre el cumplimiento de iniciativas externas a ellos, provenientes de modelos que les presentan el comportamiento delictivo como un medio del logro de sus finalidades, que no son precisamente las finalidades que emanan de su sentido de vida innato, sino de un sentido de vida construido externamente a ellos, un sentido de vida que les propone pseudo necesidades y formas inmediatistas y facilistas de solución. Se considera necesaria la implementación de un proceso de educación socioemocional preventivo desde la propuesta de un sistema de intervención motivacional basado en el principio de la autodeterminación que cumpla los siguientes requisitos. Su coherencia teórica dada por la adhesión a un conjunto de premisas conceptuales propias de la teoría de la autodeterminación implementadas mediante un modelo que abarca la transformación de los motivos, la toma de decisiones, o sea, la perspectiva que el adolescente y joven va a seguir para su vida y el sentido subjetivo subyacente a las acciones. B. Su función como estructura al servicio de una formación de un conjunto integral de habilidades socioemocionales indispensables para el desarrollo de una vida social en condiciones de libertad, considerando que la libertad implica la posibilidad de decidir, pero también potencialidad para la realización de eso que acaba de decidir. C. La aplicación de una metodología que tenga sustentación empírica, en este caso la metodología de intervención motivacional,
que acoge los pasos requeridos para que haya tomas de decisiones conscientes en campos cruciales de actividad con ejecución hábil. D, finalmente, que haya participación efectiva del adolescente y del joven en la ejecución de esta estructura, con la cual se promueve una menor aleatoriedad y una mayor probabilidad de la disposición de la persona, o sea, de nuestro adolescente y nuestro joven, para emprender formas de actividades conducentes a su desarrollo humano, conscientemente planeado. En esta implementación de un proceso de educación socioemocional preventivo, es necesario plantear la revisión de la estructura motivacional como principal factor personal que confluye en la interacción entre el conjunto de factores de diversa índole que han motivado la comisión de infracciones ilegales por parte del adolescente o joven y realizar un análisis de las asociaciones entre la motivación controlada externamente, la motivación autónoma y la perspectiva de tiempo futuro que los ha conducido a vincularse con acciones delictivas, identificando cuáles son las actitudes temporales que le otorgan al pasado y al presente y su impacto sobre la motivación y la autodeterminación para aproximarse a su futuro, vivir este presente y cómo ellos vienen a asumir el pasado. Lo que permite identificar si estos adolescentes y jóvenes han desarrollado una perspectiva de tiempo futuro centrado en el fomento de sus competencias y habilidades, o por el contrario, actúan más en función de una motivación controlada externamente por medios sociales cercanos al comportamiento delictivo que por medios intrínsecos centrados en el fomento autónomo de sus habilidades para la vida. Bueno, muchísimas gracias por habernos permitido compartir con ustedes esta experiencia de la justicia restaurativa como modelo de desarrollo humano que promueve la autodeterminación en los adolescentes y jóvenes, experiencias de servicio, Centro Forjar, Modalidad Forjar Restaurativo de la Subdirección para la Juventud, Secretaría de Integración Social. Bueno, le doy paso al doctor David para que podamos entonces revisar si tenemos algunas preguntas, inquietudes por parte del equipo que nos acompaña en la tarde de hoy. Doctor Ildefonso, muchas gracias por su conferencia, muy interesante la experiencia pues, de su institución. Indudablemente surgen preguntas, digamos que para la rama judicial es difícil formularlas porque tienen que ver su experticia y su dominio, tiene que ver más con algo cercano, digamos, fundamentalmente psicológico, filosófico. Entonces formular preguntas de carácter psicológico es difícil. Vamos a ver si me salen a mí la formulación. Su merced plantea una relación entre lo individual y lo cultural, entre lo psicológico y lo cultural, en el tratamiento del adolescente delincuente. Tiene en su proyecto restaurativo tiene mayor peso lo individual, entiendo yo. Si estoy equivocado, usted me corrige. Es decir, la autodeterminación, asumir, interiorizar las normas, asumir un horizonte de futuro pues diferente al que lo condena a uno un hecho puntual, concretamente un hecho delictivo. Si entiendo bien esa premisa, ya no en la atención al menor delincuente, sino en la prevención del delito, ¿qué pesa más, este elemento individual o el peso cultural, social en la comisión de un delito? Como medida preventiva, ¿cómo podríamos evitar que los menores sean delincuentes? ¿Con medidas individuales o medidas sociales? Digamos que tendríamos que revisar las dos totalmente. En esta lógica, digamos que tú lo dices muy bien, digamos que nosotros nos alejamos un poco de entender al adolescente joven como un delincuente. Digamos que como se los mencionábamos nosotros hace un momento, para nosotros el adolescente joven no termina siendo un delincuente. Digamos que cometió una acción delictiva que lo coloca a él en una posición determinada, ¿cierto?, en el sistema de responsabilidad penal. Pero digamos que lo alejamos de esa categoría de delincuente. Y retomando de pronto, digamos que la intencionalidad de la pregunta, para nosotros es importante tanto los factores individuales como los factores contextuales culturales. Por eso digamos que el modelo nuestro se basa en un enfoque histórico-cultural que nos permite entender que el adolescente y el joven llegan a un acto delictivo de manera per se. No, llegan a este acto delictivo a partir de una historia cultural, una historia social, una historia familiar que le permitió encontrarse en este momento. Y es ahí donde digamos que el factor proximal, esos procesos proximales que nosotros les decíamos hace un momento, son determinantes en este momento de manera crucial durante su estadía
en el sistema. Y aquí nosotros digamos que tenemos una fórmula que utilizó y propuso Uri Bronfenbrenner en su proceso de la teoría bioecológica, y es cómo finalmente el proceso, ¿cierto?, la persona, el contexto y el tiempo influyen en la reconfiguración del desarrollo humano del sujeto, particularmente en este momento de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Entonces, digamos que la teoría de la autodeterminación, digamos, nos plantea a nosotros un proceso motivacional determinante en el proceso que la persona va a desarrollar de manera autónoma, intrínseca, en un contexto sociocultural, en un tiempo determinado que finalmente los lleve a entender de qué forma se están acercando ellos subjetivamente a ese sentido que le vienen dando al acto directivo. Obviamente, el objetivo nuestro finalmente es que ese sentido subjetivo lo transforme y lleguen a una autodeterminación que los lleve a reconfigurar sus proyectos de vida. Ese primer escenario que nosotros les mostrábamos al comienzo. Y hasta ahora viene funcionando. Eso último quería preguntarle. Digamos que su propuesta restaurativa, sin duda, pues, atractiva, seguramente apasionante, teóricamente muy sólida. ¿Qué resultados arroja que puedan ser corroborados a propósito de la reincidencia o de que en efecto los adolescentes logren escapar de esta vida que a veces los condena el mismo sistema penitenciario? ¿Existen cifras sobre reincidencia de los menores? Sí, digamos que nosotros venimos incursionando en el modelo desde hace 2 años, empezamos como la implementación, lo estamos fortaleciendo apenas desde el año pasado, pero sí, digamos que en este momento, ya con los adolescentes y los jóvenes que iniciaron, digamos que este primer proceso, adolescentes y jóvenes que definitivamente no querían estudiar, que estaban desvinculados de sus procesos familiares, en el contexto en el que ellos se desarrollaban, seguían vinculados a acciones delictivas. Pues digamos que sí estamos revisándonos y evidenciando que este proceso educacional, socioemocional preventivo, está favoreciendo que los adolescentes se alejen del sistema. Digamos que ejemplos tenemos, digamos que varios muy significativos, pero digamos que vamos a hablar de un joven que ingresa con nosotros por un proceso de acercamiento por actos delictivos contra la integridad sexual, y logramos transformar todo su contexto, digamos, lograr un proceso que insuye, que lo vincula con su familia, lo llevamos a terminar, digamos, que su proceso educacional, hace un proceso técnico, está laborando en este momento, digamos que, y así tenemos varias experiencias que nos están revisando nosotros la no reincidencia. Digamos que como estamos apenas incursionando en el proceso, estamos levantando toda la sistematización que más adelante nos permita a nosotros dar cifras concretas de cuántos adolescentes tenemos en este momento que han pasado por el servicio en el marco de entender esta lógica del desarrollo humano como un proceso proximal, su estadía en el sistema, y cuántos lograron transformar, digamos, ya plenamente y no volver a reincidir en el delito. Entonces, digamos que esto tiene que ser, digamos, un proceso investigativo de larga data que nos permita a nosotros ya dar cifras concretas. Muchas gracias. Digamos, la última pregunta creo que es un tema ineludible en términos judiciales, y es la participación de las víctimas en esos procesos restaurativos. ¿Qué esbozos, qué pistas nos puede dar sobre la participación de las personas perjudicadas por las conductas punibles? Vemos que hay varios elementos importantes. El primero de ellos es que los adolescentes y los jóvenes, los ofensores, reconozcan en ese otro no solo el término víctima, pero digamos que la víctima la hemos encasillado también en el término, pero nos hemos olvidado también mucho de que son sujetos sociales de derechos. Como lo decíamos al comienzo de la presentación, digamos que son seres humanos que también están en procesos de desarrollo, porque digamos que finalmente el desarrollo humano no hay que entenderlo únicamente como en los primeros años de vida. El desarrollo humano en la lógica de la autodeterminación es una construcción permanente y constante. Entonces, finalmente, entender a las víctimas en el proceso del desarrollo humano, de la autodeterminación, de la justicia restaurativa en el modelo nuestro de educación socioemocional, es poder vincularlas no solo en el acto simplemente de la reparación. Y digo simplemente no por minimizarlo, sino digo que no se nos quede únicamente en la reparación,
sino que entren a formar parte de su proceso de desarrollo humano a partir de la experiencia vivida. Pero digamos que esa experiencia les transformó ese desarrollo humano que ellos tenían hasta ese momento y necesitan ahora consolidar un desarrollo humano a partir de la experiencia vivida, sea cual sea. Entonces, ¿cómo lo vinculamos nosotros no solo a entenderse como esos seres sociales, sujetos de derechos que inician un proceso de reconstrucción a partir de la sanación, como nos lo plantea el concepto de desarrollo humano base que nosotros trabajamos, sino también en esta construcción a la par y en interacción directa con el adolescente y el joven, por el cual ellos también se vinculan al sistema. Entonces, digamos que paralelamente vamos consolidando el desarrollo humano, no solo de nuestros adolescentes y los jóvenes, sino también de las personas, los sujetos que se vinculan a los procesos en un rango de víctima, entendidos como sujetos también en desarrollo humano. Doctor Ildefonso Ramírez, muchas gracias por su conferencia, por las respuestas a las preguntas, por su conocimiento y práctica pues, que ha compartido aquí con la rama judicial, realmente su experiencia en el Distrito Capital, gracias a los servidores y servidores judiciales y a todas las personas del sector justicia que se conectaron con nuestra conferencia. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde se divulgan actividades académicas y demás noticias de interés para la comunidad judicial. Un abrazo y feliz tarde.